Buenas noches, doctora. Buenas noches, señores participantes. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Eh, el- la Escuela Superior de Derecho, Empresa y Negocios y la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP, dan la bienvenida a todos los participantes al diploma de especialización de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes frente a las modificatorias de Decreto Legislativo 1297. El diplomado está conformado por 6 módulos. El módulo 1 es garantías procesales para la aplicación del interés superior del niño y procedimientos de protección familiar en el marco del Decreto Legislativo 1297 y sus modificatorias, y gestión de casos de desprotección. Hoy nos acompaña la doctora Marta Ábalos. La doctora Marta Ábalos es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en el área de psicología, con el grado de magíster en terapia familiar, con más de 14 años de experiencia sólida en gestión y administración pública e implementación de políticas públicas, supervisión, ejecución de proyectos de desarrollo social. También brinda asesoramiento a operadores y a órganos de alta dirección en temas relacionados de derechos humanos, género, derechos de mujer, niños y adolescentes, prevención y erradicación de trabajo infantil y registro de identidad y estado civil. Además, brinda asesoría con atención a defensa legal en casos sobre violencia familiar, sexual y derecho laboral. Eh, Tiene más de 7 años en experiencia en docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Doctora, buenas noches. ¿Podemos dar inicio a la clase de hoy? Buenas noches, doctora Beatriz. Buenas noches con todos y con todas los participantes el día de hoy. Eh, Gracias por la invitación. Estamos nuevamente con ustedes. Mm, Entiendo, ¿no? que el público que tenemos el día de hoy es un público, ¿no? de profesionales entre abogados y otras disciplinas, lo cual es bastante bueno en el sentido del estudio del tema que tenemos ¿no? el día de hoy. Eh, Vamos a hablar sobre garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Es muy importante, ¿no? Conocerlo, además de eh, analizar básicamente, porque yo creo que de alguna manera todos los presentes conocemos, ¿no? el principio del interés superior del niño, ¿no? O sea, lo tenemos en mente, lo mencionamos frecuentemente, lo redactamos, ¿no? Eh, pero vamos un poco a analizar en el contexto y la importancia que tiene este principio, más aún cuando hay una norma específica para su aplicación, ¿no? Y que establece los parámetros de su aplicación y cuáles son estas garantías procesales para su aplicación, ¿no? Entonces, eso es que debemos conocer, pero más allá de conocerlo, es analizar esa capacidad estructural, ¿no? Funcional de aplicarlo. ¿Por qué? De pronto, hay una serie de situaciones eh, que favorecen de alguna manera eh, su aplicación un tanto limitada, ¿no es cierto?, de este principio. ¿Qué digo yo eso? ¿No? Entonces, para nosotros es hablar, ¿no? Eh, Me gustaría saber un poco, si es posible, ¿no? que los participantes puedan aportar aquí de qué estamos hablando, o sea, conocemos, en qué medida lo conocemos, ¿no? ¿Cómo es que lo venimos aplicando? A ver, ¿puedo escucharlos? ¿Es posible? Algunos que ya están en el aula.
Si no es así, vamos a irnos al texto, ¿no? Al texto que nos trae, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la norma? ¿No? ¿Qué es el interés superior del niño? Dice, es un derecho, es un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño, ¿no? Está hablando esta es la definición que establece la norma específica para la aplicación del interés superior del niño, y dice, es un derecho, un principio, una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos. Bastante amplio, ¿no? Nos da bastantes elementos a considerar cuando aplicamos el interés superior del niño, ¿no? Pero para poder nosotros conocer la importancia de este principio, de este derecho y de este elemento procedimental que nos trae la norma, tenemos que conocer, ¿no? Cómo es que van haciendo, en primer lugar, estos derechos de los niños, y para eso vamos a hablar de dos doctrinas, ¿no es cierto? La doctrina de protección integral y la doctrina irregular de derechos, ¿no? Y vamos a hablar en la doctrina irregular de derechos. Vamos a hablar de ausencia de derechos, tanto de un variado, digamos, un abanico de, de personas, ¿no? De seres humanos que carecían de derechos, ¿no? Y por lo tanto no se le podía decir que era una persona porque la ley, el marco jurídico de entonces, no lo permitía, ¿no? Y entre ellos estaban los niños, ¿no? No es que eran de menores derechos, es que no tenían derechos, no había derechos, ¿no? Se les trataba por compasión, por lástima, ¿no? Con alguna migaja, si se quiere decir así, pero no eran considerados eh, sujetos de derechos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece un hito importante, ¿no? En lo que es protección de derechos, en lo que es nacimiento de la persona humana como constructo, como elemento jurídico, ¿no? Y también el hito importante en el niño, el adolescente, como sujeto de derechos, ¿no? Aparece ahí entonces la doctrina de protección integral que nos permite hablar ya de niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Con todos los derechos que tiene una persona, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, ¿no? Que para que no se vuelva a repetir actos de barbarie como los que habían visto, dice, como lo que hemos visto, y dice reconociendo además, ¿no? Que la personalidad, la dignidad, ¿no? Es inherente a la condición del ser humano, ¿no? A la condición del ser humano. Entonces, a partir de allí, vamos a hablar de un ser humano con un atributo especial, que era la personalidad, que antes, con la doctrina anterior, solo lo tenían algunas personas, algunos seres humanos, básicamente varones, básicamente libres, con poder económico, liderando un grupo de personas, una familia, ¿no? Y que lo hacía, eh, le permitía el ejercicio del poder sobre todos,
¿no? Los miembros de la familia, ¿no? Más aún cuando se trataba de niños y de mujeres, ¿no? La tabla de Justiniano decía que el pater familias tenía derechos, ¿no? Dice, de hasta la vida, ¿no? De los niños y las mujeres. Entonces era muy común ver actos bárbaros, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Contra niños y mujeres, ¿no? Gracias a los movimientos por los derechos, eh, durante todos los tiempos, ¿no? Ha habido durante todos los tiempos, eh, se va a eh, redactar, ¿no? A promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una nueva mirada, ¿no? Con ya una obligatoriedad, ¿no? De protección especial a los niños, a los adolescentes, con una mirada de brindar, de promover, de respetar el derecho a un desarrollo integral, esto es un desarrollo en todas las etapas de su vida, ¿no? Considerar que ellos tienen inherente a su condición de ser humano la personalidad y por lo tanto considerados personas sujeto de derechos desde su nacimiento, eh, a partir de entonces nace en el mundo, ¿no? Una mirada distinta y a todos los países que suscribieron esta declaración la obligación de incorporarlo a su marco normativo, ¿no? En el Perú, como seguramente lo sabemos, nuestras normas no tienen mucho tiempo, ¿no es cierto? De no hace mucho tiempo hemos tenido un código del niño y adolescente, ¿no? Desde el año 2000, ¿no? 21 de junio del año 2000, la ley 27337, ¿no es cierto? Y antes de eso, ¿qué teníamos? ¿No? Entonces, miren, del año 2000 estamos a 25, casi 25 años de esta norma que crea el Sistema Nacional de Atención Integral Niño y Adolescente, que incorpora en esta norma del país el principio, ¿no? Del interés superior del niño, que regula en esta norma, ¿no? Instituciones importantes para la protección del niño y del adolescente. Y que establece pautas, ¿no? Para eh, aplicar, ¿no? Y resolver en las situaciones que se encuentre un niño adolescente, ¿no? Allí tenemos también la creación de las defensorías del niño y del adolescente, las DEMUNAS, ¿no? Se establece, por ejemplo, el régimen de adolescente trabajador, ¿no? Se establece algunas pautas también para lo que es el adolescente infractor, ¿no? ¿Hace cuántos años? 25 años. No es mucho tiempo para un país, ¿no es cierto? Esta norma ha tenido modificaciones, ¿no? Ha tenido y tiene todavía, ¿no? Observaciones, seguramente por muchos y en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, como país ha sido un gran avance, ¿no? Contar con esta norma. Igual, similar situación tenemos en el caso de las mujeres que también tenían ausencia de derechos, ¿no? Entonces, esta norma, creando el sistema de atención integral, ¿no? Establece
¿no? La finalidad de orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar políticas, programas, acciones destinados a la atención integral de niños y adolescentes. Esto en los 3 niveles de gobierno, ¿no es cierto? Aplicación para los 3 niveles de gobierno en todo el Estado peruano. Sin embargo, todavía hay deficiencias de su aplicación, ¿no es cierto? La tecnología hoy día, ¿no? Nos permite llegar en muy corto tiempo a todo el mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, pese a que la tecnología nos favorece y que debemos utilizar como un medio de transporte, un medio de difusión, un medio de prevención, ¿no? Con mayor énfasis, a veces parecemos tenerle miedo, ¿no? A la tecnología, ¿no? Sin embargo, es una herramienta muy importante que tenemos que aprender más de ella en la actualidad, ¿no? Hay normas como la Ley de Simplificación Administrativa, modificada en el 2016, ¿no? Que eh, aperturó la posibilidad, ¿no? De la interoperabilidad, ¿no? Cuando se promulgó esta norma, yo me preguntaba qué tenía que pasar para que nosotros aprendamos, ¿no? A utilizar la tecnología para los medios de formación y prevención como es necesario en este momento, en este tema tan importante. Vino la pandemia y nos obligó, ¿cierto?, a mantenernos en la virtualidad, ¿no? Pero que personalmente pienso que debemos conservar la virtualidad, aunque muchos creo que nos resistimos a ella, ¿no? Debemos conservar la virtualidad como herramienta bastante importante, muy necesaria para formar, para difundir, para promover, para prevenir. Entonces, esta norma, ¿no? Que tiene 25 años y que aún tiene deficiencias de aplicación, también por difusión, también por falta de conocimiento, debemos aplicarla y aplicarla con la tecnología. Creo que eso va a ser es una herramienta que nos va a permitir, nos va a servir de apoyo para mejorar la aplicación de la norma en primer lugar, para entender correctamente cuál es el sentido de la norma, ¿no? Entonces, puede que muchos aún desconozcan, ¿no? Incluso lo que contiene el Código del Niño Adolescente en muchos lugares del Perú. Sin embargo, la tecnología nos puede ayudar a mejorar todo ese desconocimiento que existe. Entonces, hablamos de este sistema de atención integral y de un marco jurídico, ¿no? Que como instrumento importante tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar a amplificar la mirada de cómo es que debemos aplicar y entender el interés superior del niño. Y ahí tenemos, ¿no?, que el artículo 19 de la Convención, por ejemplo, establece, ¿no?, que los estados partes de esta convención deben adoptar, dice, toda medida legislativa, administrativa, social, educativa, apropiada, dice, para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso mental, descuido, trato negligente, maltratos
maltrato, explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres o un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Dice, debemos adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Estas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda la intervención judicial. ¿No? Dice adoptar medidas apropiadas y luego dice necesarias. ¿No? También nos dice, ¿no? Que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Los estados, partes, garantizarán de conformidad a sus leyes otros tipos de cuidado para esos niños. Entre estos cuidados, entre otras cosas, la colocación en hogares guarda, la adopción de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores, ¿no? Etcétera. Se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño, su origen ético, religioso, cultural y lingüístico. Y reparé en estos 3 artículos de manera especial porque nos brinda un panorama bastante amplio y una responsabilidad importante a quienes tienen, ¿no?, a su cargo en cualquiera de los niveles de competencia que la Convención señala, la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas, a medidas necesarias, de establecer y de identificar, dicen, medidas que sean apropiadas a su situación, ¿no? Para que el niño se desarrolle adecuadamente. Entonces, allí en esos 3 artículos tenemos lo más importante, ¿no? Y tenemos resumido todo lo necesario para una aplicación adecuada del interés superior del niño. La pregunta es, ¿qué nos impide? ¿Cuáles son las barreras para una aplicación adecuada de este principio, derecho y procedimiento? ¿No es cierto? ¿Cómo superamos esas barreras? ¿No? ¿Cómo las superamos? ¿No? Tenemos niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en situaciones complicadas, ¿no?, que requieren de atención importante, ¿no es cierto?, en 3 áreas de manera primordial: salud, educación y protección de derechos. ¿Cuál muchos de las deficiencias, por ejemplo, que encontramos en la aplicación de este principio en salud? ¿Cuál creen que será las barreras que se pueden tener? Y ahí lo que vamos a encontrar es básicamente información.
Ejemplo, un niño tiene un problema de salud, llega a un centro de salud X, en cualquier nivel. Llega con una persona extraña, no tiene un vínculo aparentemente entre el DNI de ambas personas. La pregunta es, ¿lo deben atender o hay que esperar que venga algún responsable si el niño tiene alguna urgencia o emergencia en temas de salud? ¿Lo atendemos o esperamos que llegue un responsable? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos en la aplicación del interés superior del niño? Y la otra pregunta es, ¿los responsables de atención conocen? ¿Han sido instruidos para casos de atención a niños? ¿Cuáles son los procedimientos que deben seguir? ¿Cuáles son los protocolos? Porque debería haber protocolos, ¿no? Protocolos de salud en la aplicación del interés superior del niño, ¿no? Para la atención de niños, niñas, adolescentes. ¿Existe? No lo sé. Imagino que sí existen algunos, ¿no? En tema de salud. Pero lo conocemos, o sea, lo conocen los que atienden. La recepción, información, ¿no? Que son los primeros que atienden cuando uno va a un centro de salud cualquiera. Entonces, es importante allí, en el primer paso nomás, conocer, estar informados, cuáles son esas atenciones, ¿no? Existen protocolos de atención multisectorial en diferentes áreas donde se establece responsabilidades multisectoriales, ¿no es cierto? Respecto a, por ejemplo, trata de personas, ¿no? Establece el protocolo, cuáles son las líneas de atención de acuerdo a cada sector. Y he visto que algunos sectores, un protocolo interno de su propia institución, donde establece cuáles van a ser las pautas de atención. Referente a los niños, ¿tenemos pautas así? ¿No? ¿Qué es más importante? ¿Qué sería más importante para un niño cuando tiene una urgencia de salud? Sería atender la urgencia, ¿cierto? Entonces allí hay un tema que atender, y más aún cuando tenemos una situación, ¿no? En cuanto a control prenatal, en cuanto a atención de profesionales del parto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, también hay em, algunas observaciones que hacen, por ejemplo, los usuarios, ¿no? En lo que es atención profesional del parto, complicaciones posparto, mortalidad materna, ¿no? Índices altos, mortalidad infantil, lactancia materna, nutrición, vacunas, ¿no? Por ejemplo, vacunas, ahí hay un tema también que salió no hace mucho, ¿no es cierto? En el tema de la vacuna contra el meningococo. No existe la vacuna en el sistema está en el particular. ¿Cuánto cuesta una vacuna mínimamente en 300, 400 soles? Pregunta, ¿todas las personas, todos los niños del Perú tendrán acceso a una vacuna de meningococo? No van a poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿será importante que los niños no tengan esa vacuna? Entonces, salió por allí que apareció nuevamente la enfermedad y no tenían vacunas, y no había vacunas en el sistema, ¿no?
Entonces, si los niños están en riesgo, es necesario tener la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, se entiende que hay un proceso, ¿no?, de incorporación, ¿no?, de, de, de acciones, de presupuesto, ¿no es cierto?, que debe estar sustentado, ¿no? Pero debe crearse, ¿no? Debe revisarse esas necesidades. Entonces, ahí, por otro lado, por ejemplo, el tema de mortalidad materna, ¿no? Y los índices, ¿cuáles son esas razones por qué se da la mortalidad materna, ¿no? Mortalidad infantil, por ejemplo, relacionada a la maternidad, ¿no es cierto? Encontramos mucha maternidad adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí no podemos pensar solamente en un elemento unilateral de un solo sector con una mirada de un solo punto, sino tenemos que hacer un análisis sistémico, ¿no? Una mirada global de qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que está generando, ¿no?, esta incidencia? Nutrición infantil, otro elemento importante, ¿no? ¿Qué encontramos? ¿Dónde detectamos la nutrición buena o mala, ¿no es cierto?, de los niños y niñas adolescentes. Uno, en el área de salud, otro, en el área de educación. ¿Qué ocurre en la educación? Hay normas, ¿no?, que dicen que al niño es una saludable. La pregunta es, ¿le envían? ¿El niño va tomando desayuno? ¿No? Entonces, ¿qué hacen muchos padres o madres? Se levanta el niño y se le da un vaso de leche y a correr, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿será suficiente? ¿Eso será suficiente? ¿Y qué le ponemos de lonchera? Un yogur de caja, un par de galletas, ¿no? ¿Cómo estará ese niño finalmente en cuanto a su evaluación de hierro, por ejemplo? Si todos los días se alimenta de esa forma, ¿no? Existe el programa del Estado para brindar desayunos, etcétera. Muchos directores no quieren el programa porque genera mucho más trabajo de reporte, tareas muchas tareas, y prefieren negar el programa y no lo reciben. ¿Perjudican a quiénes? A aquellos padres o aquellas madres, aquellas familias, aquellos niños que tienen escasos recursos económicos y que con ello les ayudaría mucho a mantener una mejor alimentación, digamos. De pronto muchos no lo necesitan, pero algunos sí, ¿no? Entonces, hay varios elementos, ¿no?, en los que se tiene que enfatizar y que se puede detectar desde esos sectores, ¿no? Igual en cuanto a educación, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños estudian? ¿Están estudiando, no están estudiando? ¿Por qué se dan las inasistencias? ¿No? Y ahí hay un tema importante que salió, ¿no?, después de que son la neurodiversidad, se ha hecho mucho más evidente. ¿Existía? Sí, siempre ha existido, ¿no?
pero se ha hecho mucho más evidente después de la pandemia, ¿no? Debido al aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hay en educación? Debe haber una aplicación de metodologías educativas apropiadas, ¿no? Para promover la inclusión de todos los niños, ¿no? Neurotípicos o niños con neurodiversidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede en educación? No, el niño es muy inquieto. Necesita maestra sombra, pero el psicólogo dice no necesita. Pero no, necesita porque mucho se mueve, ¿no? O tiene este autismo. No, ya cubrimos nuestra capacidad, no lo podemos recibir. ¿Y a dónde van a ir? Las estadísticas dicen que entre el 10 y el 15% de la población infantil, ojo, altas edades, es un tipo de neurodiversidad. No es algo bueno ni malo, es una característica. Es como decir que hay niños de piel blanca, triqueños, morenitos, negritos, chinitos, etcétera. Y entonces decimos, no, tenemos un programa en el que solo entran blancos y trigueños, no tenemos programa para los demás. No sé cómo tratarlos, ¿no? Como no sé cómo tratarlos, no los puedo recibir. Es algo similar cuando hablamos de neurodiversidad, ¿no? Entonces imagínense, si el día hay psiquiatras especialistas en el tema que dicen entre el 10 y el 15% de la población infantil a nivel mundial tiene altas capacidades. Solo hablando de altas capacidades. El 3 o 5% de todos los niños tienen TDAH. El 2 o 3% tienen autismo. Y solo estamos hablando de estos tres neurodiversidades. Se detectaron, se están detectando, estamos promoviendo, haciendo lo posible para promover y para detectar y para aplicar metodologías educativas apropiadas para mantener su educación. Y eso desde educación y desde salud. Por otro lado, estos niños neurodiversos en general necesitan de atención especial, terapias, evaluaciones que tienen costos. La pregunta es, ¿las familias tienen condiciones de tiempo y economía para atenderlos? Y como muchos no los tienen, simplemente no lo evalúan, no los llevan a terapia y entonces el niño pasa como un niño problema en todos los colegios, como si él fuera el problema, cuando el problema somos nosotros, que no tenemos las condiciones para ser tratado adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos allí esto que solamente ha saltado luego de la pandemia y que necesita atención, ¿no? Necesita atención urgente, ¿no? De la madre, del padre, de su entorno, de los docentes, de salud, ¿no? ¿Quién lo va a atender? Entonces la madre tiene que dejar de trabajar o tiene que trabajar menos horas para atender al niño. Llevarlo a terapia, llevarlo a evaluación, estar pendiente de todo lo que requiere para que el niño siga el paso adecuado a su etapa. Y se puede, y claro, sí se puede, ¿no? Pero tendrá las condiciones la madre, el padre, generalmente la madre, ¿no? Que es la que generalmente se hace cargo del niño, ¿no? Entonces allí hay un tema importante en el tapete que tenemos que revisar.
solo ejemplo de cómo estamos aplicando este interés superior del niño ahí, como Estado, como institución, etcétera. ¿No? ¿Cómo está protegiendo los derechos de todos estos niños y niñas en estas áreas, como ejemplo, ¿no? Donde hay que trabajar todavía, ¿no? Por ejemplo, identidad y derecho al nombre, ¿no? Todavía hay muchos niños sin identidad, ¿no? O muchos niños que no son, tienen identidad alterada, ¿no? O sea, alterado su identidad en muchas veces, ¿no es cierto? Sucede eso, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de ver temas de identidad, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros hemos conocido cómo es que se altera la identidad de muchos niños, ¿no? Porque de pronto no conocen los procedimientos o los procedimientos son muy largos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Opta por un camino fácil, supuestamente, o la vía más rápida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Este, es un delito, ¿no es cierto? Pero lo hacen y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos niños tienen una identidad que no le corresponde y que no ha pasado por el sistema. Entonces, allí hay que revisar, o sea, ¿por qué el sistema de identidad está limitado, digamos, para abordar este tipo de casos? Pero también esto depende de qué, del sistema de atención integral, o sea, cómo lo estamos incorporando allí el derecho a la identidad. No del niño nacido típicamente, ¿no? Que se registre, sino de aquel que de pronto nace digamos, en zonas alejadas, que no se registra, no tiene oportunidades, ¿no es cierto? Pese, ojo, a que el sistema de identidad, ¿no? Llega hasta las comunidades nativas, o ha tratado de llegar hasta las comunidades nativas bastante alejadas. Sin embargo, hay aún comunidades que están todavía muy lejos de pronto de conocer siquiera el derecho a la identidad, ¿cierto? O esta disyuntiva que tienen, ¿no? Quienes viven en fronteras, en muchas de las fronteras del país, que dicen, bueno, nací en el Perú, pero me conviene registrarme en el otro país, y lo hacen porque les conviene de pronto los beneficios que reciben como ciudadanos de otro país, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque hay todavía limitaciones ahí. El Código del Niño y Adolescente regula, ¿no es cierto?, cuáles son estos procesos de identidad, de registro a nombre, y se ha ido mejorando, ¿no es cierto? Eh, se ha modificado la normatividad en el Código Civil incluso, y algunos otros se vienen modificando o generando eh, decisiones judiciales para su inscripción, ¿no es cierto? Aquí también está que lo que es los niños que nacen, por ejemplo, vía vientre de alquiler, ¿no? Eh, Fecundación in vitro, ¿no? Y hay muchas cuestiones éticas que nacen de este tema, ¿no? Pero que van a generar de pronto un conflicto en el derecho a la identidad de un niño o adolescente, ¿no es cierto? Ejemplos, hay
Hay varios, algunos públicos, otros no, ¿no es cierto? Por ejemplo, este caso del señor Morán, ¿no es cierto?, con sus dos niños, que no podía ser registrado porque nuestras normas, nuestro sistema no permitía indirectamente, digo indirecta porque no lo dice, no lo dice expresamente, ¿no es cierto?, que dos niños sean registrados sin tener madre, ¿no? Es como una imposibilidad jurídica, entre comillas, ¿no? Entonces, no podemos registrarlo. Pero ¿qué ocurre ahí? En que si se puede o no se puede, ¿qué ocurre? Que estos niños, entre tanto, se discute si pueden o no se pueden, están sin ejercicio de derechos, teniendo el derecho, ¿no? Como hijos de padres peruanos, ¿no? A, a identidad, ¿no? A un nombre, etcétera, y sin identidad, ¿no? Entonces, allí hay un vacío que atender y que implica la aplicación del interés superior del niño. En cualquiera de los niveles, dice la convención, ¿no? Administrativo, en todos los niveles. Entonces, tenemos que tener allí medidas para aplicar en cualquiera de los niveles en casos especiales, ¿no? O atípicos, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar y seguir mirando, ¿no? A veces el ser conservadores de pronto nos limita y limita el ejercicio de derechos, en este caso de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Eh, Niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia. Hay distintos tipos de violencia que afectan a los niños, niñas, adolescentes y que eh, el Estado busca, ¿no? Atender. Y yo creo que en ese contexto, ¿no? Por ahora, los centros de salud mental son un espacio bastante importante, que va a ayudar mucho, va a contribuir mucho a, a la salud mental de las víctimas en general de cualquier tipo de violencia, ¿no? En este caso, hablando de niños, niños, adolescentes, muy importante la intervención especializada en temas de salud mental, ¿no? Entonces vemos acá distintas situaciones y podemos hablar, ¿no? Horas y horas de cuáles son las estadísticas respecto a estas distintas situaciones que traen una necesidad importante de tomar decisiones, ¿no? Apropiadas para su desarrollo y la continuidad de su etapa de vida, ¿no? Existe la política nacional multisectorial, ¿no? Respecto a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, que establece, ¿no? Cuáles son algunas situaciones, ¿no? Pretende abordar con esta política, ¿no? Cuyo objetivo es abordar, ¿no? Y, por supuesto, reducir los índices, ¿no? Desde ahí hablamos de insuficientes condiciones para una vida saludable, que hemos revisado brevemente, condiciones reducidas para el desarrollo de la autonomía del niño adolescente, niño adolescente, ¿no es cierto? Eh, Creo que como país, como institución, debemos buscar que nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo sean los mejores. Muchos padres buscan un colegio particular, buscan un centro de salud particular, ¿no es cierto? Porque consideran que van a tener una mejor atención, ¿no? Entonces, eh, significa que tenemos muchas deficiencias, ¿no? Y por lo tanto, me tengo que ir a buscar afuera. Y el que se queda en el sistema no va a tener cubierto todas sus necesidades, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos en el caso de los niños, niñas y adolescentes?
¿no? Hay muchos elementos a evaluar en un niño y que muchas veces no se ve por falta de especialistas o de por la oportunidad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué elementos se tienen que evaluar? Em, Promover, por ejemplo, la autonomía de un niño en todos los ámbitos en el que el niño se desenvuelve en el colegio. Hay profesores que se preocupan por eh, atender adecuadamente a los niños y que promueven de alguna manera esta autonomía en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos docentes consideran que un niño debe estar quieto, debe obedecer, ¿no es cierto? Y no todos los niños son así, ¿no? Entonces dicen, no, yo aplico lo mismo para todos, no puedo hacer excepciones en la palabra, ¿no? No puedo hacer excepciones. Pero en la actualidad sabemos que no todos los niños son iguales y que por lo tanto tenemos que buscar estrategias para que todos los niños del salón puedan entender y aprender la lección del día. No puedo pasar corriendo mientras que alguien que tiene otro tipo, otra forma de percibir y de aprender, no aprenda mi lección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le enseñamos a los niños a ser empáticos con los niños diferentes? ¿No es cierto? Hay que enseñarles desde todos los ámbitos, ¿no? A comprender, a ser tolerantes, etcétera, ¿no? Desfavorable entorno familiar para la protección del niño y adolescente. Ahí hay mucho que evaluar, hay políticas, actualmente se está reforzando lo que es, por ejemplo, el teletrabajo, políticas de conciliación trabajo-familia, ¿no? Que si bien son importantes, ¿no? Son importantes para el niño, ¿no? Para los padres, hay un tema que está saliendo allí que tiene que ver con el género, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se ocupa generalmente de los niños? La mujer. Digo generalmente porque hay muchos varones que ya se han involucrado en el cuidado, ¿no? Pero que sin embargo todavía siguen habiendo sanciones sociales, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Existe una medida de teletrabajo, perfecto, la tomo, ¿no es cierto? Yo tengo niños, puedo hacer mi teletrabajo. Pero ¿qué ocurre con el teletrabajo? Que tú tienes que hacer el trabajo que te dan, por supuesto, y tienes que hacer tu trabajo de cuidar a los niños. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Doble jornada laboral. Por supuesto que vas a estar más cansado que otros, más estresado que otros, más agotado que otros, ¿no? Entonces, esa parte no estamos viéndolo aún. O sea, estamos viendo el teletrabajo como una facilidad para que los padres estén en su casa, bueno, perfecto. Pero viene la otra parte, que muchos consideran que el que hace teletrabajo, no está trabajando al 100%. Y puede que tengan razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que hacer el trabajo de atender a sus hijos, porque los tiene que atender y no hay otra forma, ¿no? Y tiene que hacer ambas cosas. Y entonces, ¿quién lo está haciendo? Generalmente la mujer. ¿Hay varones que están pidiendo teletrabajo? Imagino que sí, pero deben ser muy pocos. Entonces sigue siendo la mujer teniendo la carga familiar y la carga laboral que es propia de sus necesidades y de su desarrollo. Entonces eso también va a afectar a lo que son los niños, ¿no? O sea, cómo son atendidos. Entonces hay que evaluar esa mirada tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ¿cuál podría ser allí alguna medida? Promover que el varón se involucre más, ¿no es cierto?, en
en las tareas del hogar, ¿no? Para fomentar un equilibrio, ¿no? Entonces hay que evaluar políticas de ese tipo, ¿no? Que favorezcan a, a los niños. ¿Por qué? Porque el padre generalmente es el padre ausente, ¿no? Que siempre trabaja, trabaja, trabaja y está lejos de los niños. Entonces, ahí hay que evaluar cómo está afectando estas medidas positivas, sí, pero está saliendo otras necesidades consecuencia de esto, ¿no? Mm, limitado reconocimiento de la participación del niño, niña y adolescente. Eh, hay que enfatizar más aquí, ¿no? La participación de los niños y adolescentes, escucharlos, ¿no? Limitadas condiciones para el desarrollo de niños y adolescentes en condiciones de especial vulnerabilidad. Hemos hablado de algunos, la neurodiversidad es uno de ellos. Ahí hay niños autistas, ¿no? Que requieren de atención especial. Niños con otro tipo de neurodiversidad que requieren también, ¿no? Y que necesitan, y que por supuesto están en vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo atendemos a los niños? ¿Cómo se atiende la familia para que soporte y lleve esta tarea, ¿no? Deficiente sistema de gobernanza que no garantiza la protección integral de niños y adolescentes. Miren, esto dice la Política Nacional Multisectorial para Niños, Niñas y Adolescentes al 2030, ¿no? ¿Qué queremos atacar? Este deficiente sistema de gobernanza que no garantiza la protección integral, ¿no? Este es un mapeo, digamos, de cuáles son las situaciones, ¿no?, que requieren de atención, ¿no es cierto? Desfavorable entorno familiar, limitado reconocimiento de participación, limitadas condiciones de desarrollo en condiciones de vulnerabilidad, deficiente gobernanza, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Entonces tenemos que queremos lograr, ¿no?, que se superen estas limitaciones, estas barreras, ¿no?, para buscar, ¿no?, una mejor atención, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes. En el Perú vamos a encontrar distintas situaciones como las que ya hemos mencionado, ¿no? 61 de cada 100 niños menores de 36 de crecimiento y desarrollo, 61. ¿Qué pasa con los otros 39? 83 de cada 100 niños y niñas de 3 a 5 años asisten a la educación inicial. ¿Qué pasa con los otros 17? 86 de cada 100 niños y niñas menores de 12 años tienen seguro de salud. ¿Qué pasa con los 14 restantes? 33 de cada 100 niños y niñas de 6 a 11 años de edad usa Internet, ¿no? El Internet es muy importante actualmente, es como el agua, ¿no?, la luz. No obstante, debe tener sus limitaciones para los niños, ¿no?, por un tema de salud. Entonces, hay aspectos que revisar. Seguimos con ausencias, ¿no? Hay acceso a un seguro de salud, acá tenemos, ¿no?, algunos con SIS, otros con salud, ¿no? Y aquí hay un tema importante, ¿no? Porque las estadísticas, por ejemplo, en tema laboral, indican, ¿no?, que más o menos un 45% aproximadamente, y es mucho, tiene un trabajo bajo el régimen 728, y el resto no tiene. Eso significa que el que está bajo un régimen, ¿no?, de laboral, formal, esto habla de formalidad del 45%,
tiene un seguro de salud. El otro restante no lo tiene, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cuál es la deficiencia. Entonces, acá un aspecto importante que ha jugado a favor de los niños y niñas y adolescentes desde la pandemia, justamente fue la aplicación del SIS a todas las personas que no cuenten con salud. Por defecto, todo el que no tiene salud tiene SIS. Eso me parece una medida buena porque permite que muchos, ¿no? Muchos, especialmente niños que no tienen dependencia, ¿no? O sea, que pasaron los 5 años, porque antes era el SIS hasta los 5 años, ¿no es cierto? Continúen teniendo un seguro, ¿no? Una asistencia médica, ¿no? Eh, la violencia sexual es otra de las situaciones difíciles, ¿no? Dice, se ha confirmado que entre 2017 y 2022 se ofrecieron apoyo a 74.413 casos de violencia sexual contra menores. Sin embargo, en estos hechos se comprende un abanico de delitos, dice, con violaciones, tocamientos, acoso, explotación pornográfica, ¿no? Hay una mayoría abrumadora de víctimas femeninas. 6% de los casos son femeninos. Estamos hablando de niñas, ¿no? O adolescentes, ¿no? Que están, que están o se han encontrado y, en alguna situación de violencia sexual. ¿Qué enfoques aplicamos? ¿No? Debemos aplicar a lo largo de los procedimientos que aplicamos. Y son enfoques transversales, ¿no? El enfoque de ciclo de vida, ¿qué significa? Tenemos que aplicar medidas de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el niño o adolescente, ¿no? Teniendo en cuenta esa etapa. El enfoque de género, el enfoque de inclusión, que acabamos de hablar, que no solamente tiene que ver con discapacidades, sino también con toda la gama cuando se trata de niños, en este caso, ¿no? De diferencias ya sean culturales o educativas, ¿no? O de salud, como son las neurodiversidades, es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? La interseccionalidad, vamos a evaluar teniendo en cuenta este enfoque, ¿no? Un enfoque desde las diversas disciplinas, desde la cultura, ¿no? Desde la situación económica, ¿no? Una mirada eh, más completa de las causalidades, ¿no? Un enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Espacios, oportunidades, ¿cierto? El enfoque de derechos de niños, niñas, adolescentes, la interculturalidad, la perspectiva de discapacidad también hay que tener en cuenta, ¿no? Todos estos enfoques aplicables a las decisiones que tomamos respecto a los niños, teniendo en cuenta, ¿no? Que tenemos un sistema de atención integral al niño y adolescente, ¿no? Que va a promover, ¿no? Una atención desde el Estado, ¿no? Entonces aquí vemos un organigrama, ¿no? De lo que es
parte de este sistema, desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? Cómo tiene algunas direcciones, ¿no? Aquí está la UPE, que fue creada con el decreto legislativo 297, ¿no es cierto? Y la dirección de adopciones incorporada a, a este organigrama, ¿no? Eh, que tiene que ver con la Dirección General de Niños y Niñas Adolescentes, ¿no? También es importante tener en cuenta la jerarquía de normas, por supuesto, y estoy segura que los que son abogados lo entienden muy bien, ¿no? Toda decisión debe estar amparada, ¿no? En las normas, teniendo la supremacía del orden jerárquico de las normas, ¿no? Por supuesto, la Constitución Política del Perú, la incorporación de lo regulado en los tratados o convenios internacionales, ¿no? Suscritos por el Perú. Entre ellos está lo que hemos mencionado, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya estamos hablando específicamente del interés superior del niño, como medida, ¿no? Toda medida concerniente al niño o adolescente que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad se considerará el principio del interés superior del niño o adolescente y el respeto de sus derechos, ¿no? Vamos a aplicar este principio teniendo en cuenta, ¿no? Una atención integral. Tenemos que tener en cuenta la familia, ¿no? Tiempo, oportunidades, ¿no? Posibilidades, educación, salud, recreación, cultura y todo el sistema, ¿no? Que pueda tener el niño ni adolescente eh, atendido para un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces no podemos preocuparnos de que un niño estudie, que académicamente sea bueno, que concluya la primaria, la secundaria, ¿no? Cuando muchos padres se preocupan, ¿no? Que el niño termine primaria, secundaria y que pueda llevar a cabo estudios superiores. Pero resulta que cuando existen la educación en los centros poblados más alejados, ¿no? En el Perú, los niños no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Ya aquí en Lima, ¿no es cierto? Tenemos cuestionamientos, los padres decimos, uy, no, este colegio será bueno, este no, este otro, ¿no? Vamos a pagar tanto para que tenga una mejor educación, etcétera, y estamos en esa dinámica, ¿no es cierto? Entonces nos imaginamos cómo un niño que crece, que se desarrolla en los centros más alejados, centros poblados más alejados, que tiene un profesor multigrado, ¿no? y que dicta clases de pronto 15 días y luego se va, ¿no? Entonces, si aquí nosotros decimos queremos que tenga una mejor educación y los padres dicen, no, en el Estado la educación es pobre, mejor vamos a ponerlo a un particular. Imagínense ese comentario y seguramente a muchos les suena conocido. Entonces, ¿cómo está un niño que crees que es educado con multigrado? ¿Tendrá la misma oportunidad
académica que un niño que está aquí en Lima, hablando solo del Estado. Entonces, no son las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, hay que evaluar esas medidas, ¿no? ¿Cómo hacer para que tengan en verdad las mismas oportunidades? ¿No? Entonces, esta atención integral hay que concretarla. ¿Cómo la concretamos? ¿Cuáles van a ser las medidas adecuadas, posibles, ¿no? Ejecutables, ¿no es cierto? Entonces dice, la atención integral es el conjunto de acciones dirigidas al desarrollo del niño y del adolescente en los aspectos físicos, morales, mentales y demás dimensiones de la vida a fin de lograr su incorporación plena y responsable a una sociedad y su realización individual. ¿Cómo se va a realizar un niño si no ha cumplido, no ha terminado de estudiar adecuadamente? De pronto no cumplen todo el plan de estudios. Si es evaluado, no va a rendir de igual manera porque no recibió la misma cantidad, ¿no? Entonces hay deficiencias ahí, ¿no? Tenemos que evaluar eso en los diferentes aspectos. La norma 3466, que es la norma que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, ¿no? Establece estos parámetros y entre ellos encontramos el carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño. ¿Qué significa? ¿Tiene derecho a la salud? Sí. ¿Tiene derecho a la educación? Sí. ¿Tiene derecho a recreación? Sí. A una familia, etcétera. Sí. Pero solo te puedo dar una parte, no te puedo dar todo. ¿Será así? ¿Será posible eso? No, pues no. Entonces, el carácter universal, indivisible, interdependiente, significa eso. O sea, todos los derechos los tiene de manera simultánea y tiene derecho a esa simultaneidad, ¿no? No podemos decirle, tienes derecho a la salud, sí, pero solo te voy a dar una partecita. Tienes derecho a la educación, sí, pero solo un poquito. Tienes derecho a una familia, sí, pero te doy después, ahorita todavía, ¿no? O sea, todo, todo esto, aunque suene un tanto extraño de explicarlo de esa manera, estamos atendiendo de esa manera de pronto, ¿no? Entonces, el reconocimiento de los niños como titulares de derechos. Si nosotros decimos que ellos son persona humana, sujeto de derechos desde su nacimiento, ¿no? Entonces, hay que reconocerle esos derechos, hay que otorgarle esos derechos, ¿no? Hay que dejarles, permitirles ejercer esos derechos, ¿no? La naturaleza y el alcance global de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros vamos a aplicar realmente o solo hacemos una mera mención de la norma, ¿no? Con barreras para su aplicación, ¿cierto? El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y hemos hablado de algunos, ¿no? Que nos permiten ver de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son? Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a largo tiempo, ¿no? Si el niño no recibe una educación adecuada, no va a poder tener oportunidad, ¿no? De siquiera soñar de pronto acceder a una educación superior. Y sí, la educación superior es esfuerzo, ¿no es cierto? Hay que esforzarse, ¿no? Pero hay también oportunidades que no le estamos dando, ¿no? Que es cumplir de pronto con una educación eh, adecuada académicamente hablando. Estamos hablando por ejemplo, el plan de estudio. ¿Cuál es la diferencia entre un niño
de Lima con un niño de un pueblo alejado? ¿Reciben lo mismo? ¿Deberían? Sí, deberían. Así está planificado, sí, así está planificado. Lo real es, entonces, medidas. ¿Qué medidas estamos tomando desde esa mirada completa? Y solo son ejemplos. La educación puede ser un ejemplo. En otros aspectos también igual. Oportunidades a largo plazo. ¿Cuál va a ser esas oportunidades que tiene el niño? ¿No? ¿Cuáles son esas garantías? Ya tenemos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros para aplicar esas garantías? Ahora hablemos de las garantías, ¿no? Uno, el derecho del niño a expresar su propia opinión con los efectos que la ley le otorga. La determinación de los hechos con la participación de profesionales capacitados para evaluar el interés superior del niño. Yo creo que aquí hay muchas entidades públicas, ¿no es cierto? El Poder Judicial, la Fiscalía, por ejemplo, administrativamente. Eh, Creo que ha mejorado mucho, estos equipos de intervención, ¿no es cierto? Hay equipos multidisciplinarios que permite tener una mirada, ¿no? De pronto más amplia de cuáles son las situaciones que se pretenden abordar, ¿no? Pero también hay que trabajar aquí con esa formación, ¿no? Esa sensibilización de los profesionales para abordar adecuadamente los temas, ¿no? ¿No? Sensibilizar, uniformizar, ¿no? Ser funcional, ¿no? Ejemplo, eh, la política del Estado es que el trabajo infantil es una actividad negativa, ¿no? Para los niños, ¿cierto? Entonces, el Estado y busca la erradicación del trabajo infantil, o sea, la eliminación del trabajo infantil, ¿cierto? Es una política del Estado. Pero resulta que nuestro funcionario está de acuerdo con el trabajo infantil y promueve el trabajo infantil. Entonces, ¿podrá aplicar correctamente la norma? No, no va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque su sentido de conciencia, ¿no? Sus convicciones son distintas a la política que tenemos que aplicar. Entonces, lo mismo ocurre con otros aspectos, por ejemplo, en lo que es temas sensibles, ¿no? De pronto, eh, puede ser violencia, puede ser desprotección, puede ser salud, ¿no? O cualquier otro tema que puede ser, que puede requerir, ¿no? De esa sensibilidad apropiada para aplicar la norma correctamente y para evaluar correctamente, ¿no? Porque, ojo, podemos evaluar científicamente, ¿no? Pero nuestra convicción cultural, de pronto también, nuestra influencia cultural, también se va a ver reflejada en el trabajo que hacemos. Entonces también tenemos que preocuparnos porque ese profesional tenga la mirada correcta, ¿no? Que el Estado requiere para evaluar y atender, ¿no? Adecuadamente a en este caso, los niños y niñas adolescentes. La percepción del tiempo, por cuanto la dilación, los procesos y procedimientos afecta la evolución de los niños. Y esto es importante, muy importante en todos los niveles de gobierno y en todas las entidades públicas del Estado. ¿Cuánto está demorando un procedimiento, un proceso? ¿Cuál es la importancia de la eficiencia, de la oportunidad, ¿no? En las acciones que realizamos?
¿no? Es aplicar una medida adecuada en el momento adecuado. Pero ¿qué pasa si aplicamos la medida cuando ya pasó el tiempo? Hablando del decreto legislativo 1297, ¿cuánto tiempo establecen los plazos para los procedimientos de la 1297? Los plazos son y sí, seguramente tenemos problemas estructurales, barreras que nos impide, ¿no? Pero entonces tenemos que tomar medidas para superar esas limitaciones. ¿Por qué? A ver, ejemplos, cuando hablamos de gestión, por ejemplo, hablamos de gestión. Existe un huaico y quedan personas damnificadas. Necesitan alimentos, necesitan ropa, necesitan carpas, etc. Le mandamos ropa, llega rápidamente, pero resulta que lo que llega es ropa de verano. Y cuando lo que necesitan es ropa abrigadora. ¿Será eficiente? ¿Será oportuno? ¿Habremos cumplido con una acción? Sí, seguramente dirá, sí, yo he cumplido, he mandado ropa, he hecho mi tarea, pero ¿será eficiente? No, pues no. Entonces lo mismo pasa con el tiempo de atención. Dice, percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos y procedimientos afecta la evolución de los niños. Un niño que está institucionalizado, ¿cuánto tiempo pasa para ser declarado en desprotección? Para que se esté en estado de adoptabilidad. ¿Cuánto tiempo pasa para ser asignado a una familia adoptiva? Y ahí ojo, esto es muy importante, porque adrede he puesto esta imagen ahí de un recién nacido hasta un adolescente, porque el niño en cada etapa tiene diferentes necesidades, ¿no? Un niño que crece sin una familia, crecerá, quizá está bien alimentado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿habrá generado las estructuras neuronales apropiadas de acuerdo a su edad? Los estudios nos dicen que un niño de 0 a 6 años tiene una neuroplasticidad y un crecimiento, diría yo, de alguna manera explosivo de neuronas que se van a dar si es que el niño es estimulado adecuadamente, si es que el niño recibe afecto, si es que el niño recibe un abrazo, una sonrisa, un gesto, recibe cariño, recibe amor, el niño va a desarrollar esas neuronas. ¿Por qué se dice muchas veces cuando hay una persona, un psicópata, por qué dicen que no tuvo madre? ¿Por qué se dice eso como un gran problema? Porque la madre, o sea, el afecto materno, el apego que tiene el niño a una figura materna, hace que el niño genere estructuras que luego cuando es más grande, le va a permitir expresar empatía, expresar amor, expresar ternura, expresar sensibilidad, dolor por el sufrimiento de otros, etc. Mientras que el que no tiene afecto no desarrolla esas neuronas.
Y entonces va a tener problemas, quizá de socialización, quizá de comportamientos, aislamiento, ansiedad, depresión, etcétera, cuando es adulto. Entonces, esto de tener en cuenta de manera prioritaria la percepción del tiempo, de cómo resolvemos rápidamente las situaciones de los niños, es muy importante porque va a afectar su desarrollo integral, definitivamente lo va a afectar. Entonces tenemos que tomar medidas. Estamos hablando de, del futuro de la sociedad, ¿no? Personas que se van a incorporar a una sociedad y que los queremos funcionales.